Eh, Voy a compartirles aquí la pantalla para mostrarles, para que tenerles una guía con los versículos de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar sobre un tema que es muy importante, sobre la fortaleza del Señor. Hemos estado meditando el gran tema importante, tan fundamental sobre la santificación, la santidad, todo lo que vimos. Hemos visto en estos días que somos santos, que somos apartados para Dios, que somos escogidos, que santo significa purificados y que debemos tener una santidad práctica, debemos santificar nuestra vida entera, nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra mente, nuestros talentos, nuestras capacidades, purificarlos, separarlos para el Señor y realmente que eso sea usado para los propósitos de Dios y nos convertimos entonces en agentes santificadores, personas, hijos de Dios, que donde están, Dios los usa, donde estemos, en la familia, en el trabajo, en cualquier área que nos encontremos, somos agentes de santificación. Donde estamos, el Señor está con nosotros y está obrando. Amén, somos instrumentos, en sus manos instrumentos santos, pero por eso debemos considerar qué significa la santificación. Lo hemos visto, tiene que ver con que ya nuestra vida tiene que estar limpia, purificada, nuestra forma de vivir, nuestros pensamientos, todo debe ser para el Señor, por el Señor y para los propósitos de Dios, que obviamente muchas veces, y la gran mayoría de las veces, luchan con el egoísmo, nuestros propios intereses, el engaño de nuestra mente, el engaño de nuestro corazón, Satanás que nos quiere seducir con cosas para que nos apartemos de lo santo, ¿sí? Pero realmente Dios nos ha hablado mucho acerca de todo esto, de todos estos temas. Pero hoy quiero que meditemos en esta mañana sobre el fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros, como creyentes, debemos estar firmes y fortalecidos en el Señor. Y yo pensaba que esto es un mandato. Aquí está dando una orden el Señor. Debemos fortalecernos en el Señor. Pensaba también que si el Señor lo ordena es porque probablemente nosotros, muchos creyentes, no estén fortalecidos en el Señor. Algunos pueden estar pensando, ¿cómo me doy cuenta? Hoy vamos a ver un poquito algunas cosas de lo que significa estar fortalecidos en el Señor. Tenemos que entender que si la persona que no está en Cristo, aquella persona que no es salvo, no puede fortalecerse en el Señor, porque dice la palabra que está separado de Dios, muerto en delitos y pecados, ajeno de la vida de Dios, sin el Espíritu Santo, y al estar muerto en esa condición de condenación, no se puede fortalecer en el Señor. Lo único que tiene es su fuerza de voluntad y nada más. Y no tiene idea, ni puede acceder a la fuerza y el poder de Dios. Pero los creyentes sí podemos fortalecernos en Dios, sí podemos fortalecernos en Dios. Y esto es algo asombroso porque podríamos pensar que hay creyentes que sí están fortalecidos en Dios y otros que quizás no lo están. Hay algunos que pueden creer que están fortalecidos y no están fortalecidos. A veces podemos estar fortalecidos en el Señor y hay momentos de nuestra vida que puede ser que no estemos fortalecidos en el Señor. Puede ser que un creyente crea que está firme en el Señor, pero está débil. Y quizás no se da cuenta, se engaña porque está contento, porque está viviendo tranquilo, porque no está pasando por ningún problema. Y entonces dice, yo estoy firme, yo estoy fuerte, estoy fortalecido en el Señor.
o puede estar viviendo de una forma como desea vivir, sin prestar atención a lo que Dios dice, sin prestar atención a sus pasos, a su andar, cómo está andando en la vida cristiana, si está en obediencia y está en desobediencia y cree que está fortalecido y sin embargo está debilitado, está débil y hasta podríamos decir enfermo, en un sentido enfermo espiritualmente, débil espiritualmente. Por eso cuando está hablando de las fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, está hablando de la fortaleza espiritual y que va a afectar lo emocional y también lo físico, pero sobre todo lo principal es la fuerza en el espíritu. ¿Amén? Esto es lo que el Señor nos está llamando a hacer. Escuchamos muchas veces que el Señor dice, el Señor me fortalece, el Señor da fortaleza, y es verdad, pero parecería, y en esto quiero contarles algo que me ha pasado el otro día cuando hablaba yo en Facebook, tengo un amigo que puso una frase diciendo, no me acuerdo exactamente la frase que decía, pero decía, nada es gratis, algo así, nada en este mundo es gratis, pero lo puso tan determinante, como diciendo nada de nada, y yo, como es mi amigo y un poquito para contradecirlo, le puse, bueno, el aire es gratis, le dije, el aire es gratis, yo le contesté así, el aire es gratis, no es que hay que pagar, y él me contestó y me dijo, no es gratis, porque tienes que respirar. Y me dejó pensando, como diciendo, algo yo tengo que hacer. O sea, sí, el aire es gratis, pero yo tengo que aspirar y exhalar, tengo que hacer un trabajo. Entonces no estaba tan equivocado. El aire es gratis, pero yo tengo que respirar, yo tengo que mover los pulmones. Y bueno, entonces medio como que le encontré razón en el sentido que él decía. Ahora yo quiero trasladar esto como diciendo, sí, el Señor te da fortaleza, el Señor te fortalece. Pero si bien el Señor te da fuerza, acá dice, fortalécete tú. O sea, tú tienes que hacer algo. Nosotros tenemos que hacer algo para apropiarnos de esa fuerza. En un sentido, sí, la salvación es gratis. La salvación es como el aire, el oxígeno que recibimos. Y eso hizo que respiremos vida. No hicimos nada para tener vida. Él nos inyectó el oxígeno, empezamos a respirar. Pero ahora el Señor nos fortalece, pero algo nosotros tenemos que hacer, tenemos que aferrarnos a eso que el Señor provee, que es su fuerza. Por eso está aquí en la palabra de Dios, fortaleceos, un mandato, una orden para usted y para mí. Debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. He encontrado tantos pasajes que hablan de la fortaleza del Señor que es abrumadora la cantidad de pasajes de la palabra de Dios que nos enseñan y nos dicen que debemos fortalecernos en el Señor. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? En 1 Samuel 36, en este relato, David volvía con su ejército y los amalecitas habían invadido la ciudad y habían quemado la ciudad, habían capturado a las mujeres, habían hecho un desastre. Y cuando David vio ese desastre, dice, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, ¿sí? Iban a apedrear a David, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. ¿Sí? Había pasado algo tremendo, habían invadido el pueblo, se habían robado los niños, se habían robado las mujeres, pero dice David, se fortaleció en Jehová su Dios. Aquí encontramos varios pasajes donde, por ejemplo, dice Colosenses 1:11, dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. No vamos a detenernos aquí, pero aquí habla de fuerza, de una fuerza de la cual vamos a explicar un poquito más adelante, que tiene que ver por qué debemos estar fortalecidos y para qué se utiliza esta fortaleza. Primera de Corintios 16:11 dice, refúgiense en el Señor y en su fuerza, busquen siempre su presencia. En Primera de Crónicas 16:11 dice, refúgiense en el Señor y en su fuerza, busquen siempre
su presencia. Entonces vemos cantidad de pasajes que hablan de la fortaleza de Dios, y la fortaleza de Dios, hermanos, nos va a dar la capacidad. ¿La capacidad de qué? Ahora vamos a ir viendo algunas cosas que están muy conectadas y ligadas con lo que vamos a poder obtener por causa de ser fortalecidos en Dios. Nos va a dar la capacidad de llevar una carga pesada y hacer frente a una adversidad. La fortaleza de Dios nos va a dar la capacidad de llevar una pesada carga y hacer frente a una adversidad. Cada uno está llamado por Dios para ser santo, para crecer, pero Dios nos permite vivir de alguna manera con una carga, con una pesada carga, o con una prueba que tenemos que afrontar. Y si no tenemos la fortaleza de Dios, la fuerza de Dios, no vamos a ser capaces de llevar ese peso o esa carga y atravesar esa adversidad. Cuando digo adversidad me estoy refiriendo a una situación compleja, estoy refiriendo que puede ser una enfermedad, puede ser un divorcio, puede ser la muerte de un ser querido, pueden ser pérdidas, una condición trágica o desfavorable. Podría seguir la lista, pero estas son cosas que escapan a nuestro control. Son situaciones en las cuales nos enfrentamos, nos encontramos, situaciones adversas, situaciones difíciles, situaciones que se tornan en carga y en peso en nuestras vidas. Y todos de alguna manera estamos atravesando y enfrentando una situación quizás desfavorable para nuestras vidas. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar todo esto? ¿Cómo podemos hacer frente a todo esto y sobrellevar estas cargas? Con la fuerza de Dios, con la fortaleza que Dios da. Por eso dice la palabra de Dios, dice, fortalecidos para toda paciencia y longanimidad. Y es interesante esas dos palabras, porque esa palabra paciencia y longanimidad significa soportar un peso, y longanimidad significa un ánimo renovado, ¿sí? Entonces no solamente soportar el peso, sino un ánimo renovado. Hermanos, esto de esta fortaleza va a ser no que no sientas la carga, sino que la vas a sentir. La diferencia es que vas a poder sobrellevarla y enfrentarla. Amén. Entonces necesitamos atravesar la adversidad en obediencia, y para que esa adversidad nos va a ser perfeccionado. Toda situación, todo peso, toda carga que se nos presenta en nuestras vidas es para que nuestra fe se perfeccione. Amén. Fíjense que muchas veces la gente no entiende esto. ¿Por qué tengo una persona con esta enfermedad? ¿Por qué tengo esta situación tan adversa? Mira a aquella persona que le va todo bien y a mí yo estoy pasando por esta situación triste, difícil, he vivido esta tragedia. ¿Por qué estoy pasando? Bueno, hay varias razones, pero una de las razones principales es porque el Señor te escogió para perfeccionarte, para perfeccionarnos en la fe. Ahora, tú eliges, ¿quieres ser perfeccionado o no quieres ser perfeccionado? Alguien dijo una vez, si tú no quieres ser perfeccionado, es como aquella persona que cuando estuvo en el kindergarten, y vio que la maestrita le dio para que pinte una florcita y haga alguna cosita, y se cansó y dijo, no me gusta, pero esto es muy difícil, y abandonó kindergarten y nunca más fue a la escuela. Nunca más. Porque dijo, no me gusta esto que me están poniendo acá en la escuela de pintar con colores, muy difícil, y no quiso ni ir al primer grado ni a la escuela alimentaria. ¿Usted quiere ser esa persona que prácticamente no sabe leer y escribir, no sabe nada y está muy limitado en su conocimiento? ¿O quiere ser una persona que ha pasado por pruebas y ha avanzado en la vida? Bueno, si Dios te elige para perfeccionarte, Él te va a
hacer pasar por pruebas y va a poner cargas en tu vida con el propósito de perfeccionar tu fe. Y esto es algo de lo que Él se encarga. Pero no vas a poder perfeccionar tu fe, no vas a poder pasar por estas pruebas si piensas atravesarlo con tus propias fuerzas. Por eso debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mira, mi querido hermano, yo quiero, antes de pasar al siguiente slide, quisiera hablarte de algo. Volviendo al slide anterior, quiero darles un ejemplo, la fortaleza, la capacidad que Dios te da para llevar una adversidad. Está entre nosotros, dentro del grupo que estaba hoy presente, el hermano Emilio Negrón. Y yo antes de decir esto, le dije que iba a contar ese testimonio, porque él contó, cuando estuvimos en un grupo, de un campamento, él nos contó a todos que su hijo había muerto asesinado. Asesinaron a su hijo joven. Y él, después de años, se convirtió al Señor, y el Señor lo llevó a predicar el Evangelio a la cárcel. Y cuando él fue a la cárcel a predicar el Evangelio, se encontró con el asesino de su propio hijo. Y Emilio nos contó, que se enfrentó al asesino de su hijo y le predicó el Evangelio y le dijo: yo te perdono. Te perdono por haberle quitado la vida a mi hijo. Ahora, me impactó mucho porque solo una persona que se fortaleció en Dios puede hacer algo así. Solo una persona que recibe la fortaleza de Dios puede perdonar como Dios pide que perdonemos. Puede enfrentarse al enemigo sin rencor, perdonarlo y bendecirlo con el Evangelio. Me impactó mucho porque yo le dije: mira, yo voy a contar esto en el servicio, porque solo alguien que se fortalece en Dios puede hacer algo así. Amén. Así que esta fortaleza de Dios puede hacer que podamos enfrentar cualquier adversidad y atravesarla. Pero también dijimos, número 1, nos da la capacidad de llevar una carga, nos da la capacidad de derrotar un enemigo. De derrotar al enemigo, podríamos decir, o derrotar un enemigo. Porque nosotros nos enfrentamos a cosas que no podemos vencer por nuestras propias disciplinas o por nuestra propia capacidad. Derrotar un enemigo, derrotar un mal hábito, un mal pensamiento recurrente, una tentación que te asedia, un rencor que te mantiene atado. ¿Cuántas personas se mantienen amarradas y atadas a un mal hábito, a un mal pensamiento, a una tentación que no pueden vencer, que vuelven a caer recurrentemente y nos sentimos frustrados porque parece que volvemos y caemos y decimos sí, tenemos luchas y siempre nos sentimos como derrotados? Pero yo quiero decirte, mi querido amigo, mi querido hermano, mi querida hermana, que cualquier cosa que te esté atando en tu vida, si tú te fortaleces en Dios, vas a tener el poder, la fuerza para vencer cualquier enemigo que te esté queriendo derrotar, que te esté queriendo llevar por un camino de perdición, un camino de pecado, un camino desviado de la voluntad de Dios, un camino de frustración y de fracaso. El Señor te puede dar el poder y la fuerza para vencer. Cuando nosotros hablamos del Señor, hablamos de Cristo y de la salvación, la gente muchas veces rechaza el tema de la salvación y el tema de Cristo, porque dicen: si yo acepto a Cristo, si yo recibo a Cristo como Salvador y si yo me comprometo con el Señor, voy a tener que hacer cosas, dejar de hacer cosas y comenzar a hacer cosas que no puedo dejar de hacer y que no puedo obedecer. Es muy fuerte, muy alta las demandas de Dios. Y yo soy muy débil y no puedo cumplir esas demandas.
No puedo, porque soy débil. Claro, somos débiles, pero nadie, la Biblia no está diciendo que cumplas y obedezcas a Dios con tus fuerzas. No debes obedecer a Dios con tus fuerzas. Tienes el poder de Dios, la fuerza de Dios, la fortaleza de Dios para enfrentar el enemigo del pecado, de los vicios, de los malos hábitos, de los pensamientos recurrentes, de los rencores. Tienes la fortaleza de Dios para vencer todo eso y vivir victorioso. Amén. No puedes vencer el pecado, no puedes vencer una tentación del enemigo, no puedes vencer las mentiras de Satanás, no puedes vencer a los malos pensamientos, a los rencores, a los recuerdos, no puedes vencer a tantas cosas que te quieren atar y te quieren amarrar, no las puedes vencer si tú no te fortaleces, si no nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Fortaleza para decir no al pecado, no a las mentiras del diablo y no a sus amenazas. Amén. Sí, hermano, sí. Tenemos la fortaleza del Señor. Tenemos un arma poderosísima para destruir todo aquello que tú crees que no puedes destruir. A veces nosotros miramos nuestra vida pasada y vemos una galería de fracasos, vemos una cantidad de cosas que tratamos de vencer y no la hemos podido vencer y decimos, no, ya entro a la cancha perdiendo, como decimos. Ya entro perdiendo porque ya fracasé, ya perdí. Y ahora las tentaciones son más fuertes y ahora está el internet y ahora está esto y ahora está lo otro. Y ahora tengo la edad también, que estoy más viejo, o ahora tengo otras amistades, y siempre estamos pensando de que la cosa se pone más difíciles y que vamos a estar con menos posibilidades de hacer frente a aquello que nos quiere derribar. No, mi hermano. Pueden haber enemigos enormes, pero nosotros, al tener la fortaleza de Dios, podemos vencer a millares de enemigos que pueden estar acechando tu vida en este momento. Solo con el poder y la fuerza de Dios, si tú te la apropias. Aprópiate de la fuerza y la fortaleza de Dios y dile, Señor, este pecado no lo puedo vencer. Este pecado, este pensamiento recurrente no lo he podido vencer, este sentimiento de angustia o de odio, de tristeza o de amargura no lo he podido vencer, pero lo voy a vencer con el poder de tu fuerza, Señor, y yo me apropio a la fortaleza que tú das. Lo dice tu palabra, y la fuerza que tú me das es aquello que va a poder atravesar, llevar cualquier carga y vencer cualquier enemigo. Amén. ¿Saben qué dice la palabra de Dios? Resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Usted se imagina pelear? Yo no sé si ustedes ven las películas de superhéroes, pero yo he visto algunas de estas que hacen Marvel, que vienen esos monstruos gigantescos con un dragón con 7 cabezas y un tipo ahí con una espadita peleando con ese tremenda bestia. Yo digo, pero tiene que tener un superpoder para vencer a esta semejante bestia. Bueno, así estamos nosotros, pensando que vamos a vencer al enemigo ¿con qué? Es como tratar de vencer a un león con una plumita. Muchos pensamos que es así. Bueno, podemos vencer al león si usamos el poder y la fuerza que Dios imparte a nuestras vidas. Amén. Mira, mi querido hermano, hay problemas en la vida, hay adversidades, hay necesidades, hay cargas, hay luchas internas, hay fuerzas demoníacas, pero nosotros tenemos a nuestro favor y a nuestra disposición el poder sobrenatural, la fuerza todopoderosa del Señor. ¿Amén? La fuerza todopoderosa del Señor. Sí, es como decimos, sí se puede. ¿Vieron cómo en el mundo dicen sí se puede? Bueno, nosotros somos los que realmente debemos decir sí, podemos, en el poder de Dios, en la fuerza de Dios. Necesito la fuerza de Dios. Por eso
el apóstol Pablo decía, cuando soy débil, soy fuerte. Y hay una advertencia en Corintios, no está el versículo aquí, pero hay una advertencia en Corintios donde nos dice, el que se cree que está firme, mire que no caiga. A veces creemos que estamos firmes. Si crees que estás firme, bueno, tienes que mirar. No dice, no creas que estás firme. No, estás firme, bueno, pero mira dónde está tu fuerza. Te está diciendo en qué te estás basando para decir que estás firme, que estás fuerte. Yo todos los días y cada día digo, Señor, yo dependo de tu fortaleza para vencer todos los enemigos que pueda tener. Un enemigo, los enemigos, el enemigo. Amén. Necesitamos la fortaleza del Señor para llevar una carga, un peso, una adversidad, para enfrentar un enemigo en segundo lugar. En tercer lugar, la fortaleza del Señor nos dará la capacidad de despojarnos de una carga inútil o un peso innecesario. Aquí estamos hablando de otra carga, otro peso, que no es el que estábamos hablando al principio. Estos son cargas, son pesos que no nos dejan avanzar. Una vez hablé sobre el pasaje que dice, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Estamos en una carrera y tenemos que correrla con la fuerza de Dios, pero tenemos que despojarnos de cosas que nos impiden correr esa carrera. La fuerza del Señor es la capacidad que Dios te da para echar a la basura aquellas cosas que no sirven. Usted estará pensando, ¿de qué será? A ver lo que no me sirve. Bueno, fíjate, todo aquello que no te deja avanzar en el crecimiento de la fe, en el servicio del Señor, en madurar en la fe, son pesos, no pesos de plata, pesos, cargas, obstáculos que te impiden avanzar. Y hay que vencerlos, hay que destruirlos, hay que derribarlos, hay que despojarse. Para despojarse tienes que tener fuerza, no solamente fuerza de voluntad, de determinación, la fuerza de Dios. Y esto quiero que prestes atención porque te estoy hablando de cosas que no necesariamente son malas o son pecaminosas, porque aquí quizá nos cuesta conectar la idea. Pensamos, el pastor me está hablando de cosas malas. No, pueden ser cosas buenas, pueden ser cosas que no necesariamente son malas, pero que no te permiten avanzar. Quiero contarles una historia que creo que la he contado ya en otras oportunidades. Venía un hombre a la iglesia hace muchos años. Venía un hombre a la iglesia con su esposa y venía un domingo sí, 2 domingos no, un domingo sí, un domingo no, otro domingo sí, y así venía salteado los domingos. Y él cada vez que me veía me decía, yo quiero congregarme, quiero porque sé que el Señor y sé que yo tengo el peso en mi corazón y yo ya no quiero estar así, de venir a la iglesia de vez en cuando, yo siento en mi corazón de venir a congregarme. Y yo le decía, bueno, pero ¿por qué no te congregas? Es que tengo mi negocio, y mi trabajo y mi negocio. Y yo le dije, deja el negocio. ¿Saben qué hizo? Un día apareció diciéndome, pastor, sonriente, me dijo, dejé el negocio. Yo medio como que me asusté, pero no es que me hizo caso a mí, él entendió del Señor que el negocio que él tenía, con el cual sostenía a su familia, con el cual mantenía a sus hijos, con el cual mantenía su casa, era un negocio, era un peso, una carga que no lo dejaba avanzar en las cosas que el Señor estaba llamándolo a hacer. ¿Saben qué? ¿Saben qué pasó? El Señor lo utilizó de una forma tremenda. Comenzó a servir al Señor, comenzó a hacer cosas para Dios. Y no solo eso, el trabajo que Dios le dio lo prosperó mucho más que antes. Eso me gusta, ¿eh? Entonces quiere decir que porque ahí está la clave para prosperar. Ahí está la clave para prosperar. No, mi hermano, este hombre no quería la prosperidad, este hombre quería servir al Señor, quería correr la carrera, quería obedecer a Dios, no quería prosperidad. Pero como no podía correr porque estaba con su negocio, tuvo la fuerza del Señor para
botar el negocio y empezó a correr y Dios lo prosperó. Bueno, acá hay un clic, acá hay algo que muchos están pensando, ok, qué lindo eso. Entonces voy para que el Señor me prospere. No, hermano. No, hermano. El corazón tiene que ser para servir al Señor y para avanzar en los propósitos de Dios. Y cuando Dios ve que quieres avanzar en sus propósitos, entonces allí Dios te da todos los recursos económicos, financieros, materiales, etcétera, para que sigas avanzando en los recursos, pero para que sigas avanzando en los propósitos de Dios y en obediencia a Dios. Porque Él va a ver tu corazón si estás con el Señor o estás con las cosas materiales. ¿Amén? Es así, mi hermano. Hay veces que hay que tomar decisiones de despojarnos de cosas que no necesariamente son malas, sino que son cosas que realmente nos impiden avanzar en la carrera cristiana. Pero para despojarnos de esas cosas, mi querido hermano, para despojarnos de esas cosas necesitamos la fuerza del Señor. Amén. La fuerza necesaria para tomar la decisión de dejar algo en tu vida que te impide crecer, avanzar y obedecer. Amén. Esto puede ser un trabajo, puede ser un pasatiempo, puede ser una costumbre, etc. Todo aquello que está quitando tiempo para estar con el Señor, con tu familia, en comunión con su iglesia o sirviendo. Hermano, voy a poner un ejemplo para que ustedes entiendan, para que ustedes lo vean. Así. Hicimos en la iglesia un plan para leer la Biblia en un año, toda la Biblia en un año. No, mejor dicho, todo no me acuerdo, pero era toda la Biblia en un año, me parece. Era empezar en un año a leer todo, y en un año tú terminabas de leer toda la Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento. Te dábamos el plan para leer todos los días, cuántos capítulos había que leer, incluso hasta había la posibilidad de todos los capítulos que se debían leer, facilito. ¿Sabes cuántas personas comenzaron a leer la Biblia y la terminaron que yo tengo? ¿Cuántas personas se inscribieron en el programa para empezar a leer la Biblia en un año? Un montón de gente, no me acuerdo, más de 30. ¿Sabes cuántas personas lograron? 0. No puedo hacer esto, no puedo leer la Biblia, no puedo hacer esto. No tengo tiempo, no tengo esto, no tengo lo otro, me falta acá. ¿Sabes lo que pasa? Que no tienes la fuerza del Señor, no te has apropiado de la fuerza del Señor para decir no a esto. Saco esto de mi vida, quito esto que me está haciendo mal, quito esto que me está estorbando. Saco esto de mi rutina, saco esto de mi hábito, reduzco esta costumbre que estoy teniendo, dejo de lado esta amistad que me está todo el tiempo, armo un calendario, saco cosas que son innecesarias. Pero sacar cosas que son innecesarias en tu vida y que a veces te gustan y nos gustan y no las queremos despojar de eso, para eso se necesita la fuerza del Señor, la fortaleza del Señor para decir basta con esto que no me está dejando avanzar, basta con esta actividad que no me está dejando avanzar en los propósitos de Dios, basta con esta rutina, con esta forma de vida, basta con esto que no me está permitiendo avanzar en las cosas del Señor, basta con esto porque ya han pasado muchos años y yo ya debería estar dando frutos para Dios. Amén. Amén. La fortaleza de Dios nos dará la capacidad para despojarnos de una carga inútil. La fortaleza de Dios te dará la capacidad, vamos con la cuarta, enfrentar un reto, un desafío, alcanzar una meta o un objetivo. Porque el Señor nos pide, nos demanda cosas para hacer. Él tiene un propósito, quiere que alcancemos metas espirituales para Dios. Él tiene propósito. Todos tenemos sueños y cosas que queremos lograr en nuestras vidas, pero el Señor tiene propósitos y planes para Él hacer
algo maravilloso a través de nuestras vidas. Él ha planeado para hacerlo desde que te convertiste, a la edad que te hayas convertido, hasta el día que el Señor te lleva a su presencia. Él en cada etapa de tu vida tiene buenas obras preparadas de antemano para que tú camines en ellas. Y en esas buenas obras, hermano, están los objetivos que debes alcanzar. Ahora, mira, imagínate, yo a veces pienso, esto es como que el Señor te pide, tienes que subir a esa montaña. Y sube a esa montaña y tienes que llevar la mochila con todo un montón de cosas que necesitas para escalar la montaña, bien pesada, y subirla. Y tienes que tener un buen estado físico, buen estado atlético para escalar la montaña. Pero en el medio de la montaña se te puede aparecer un oso y tienes que pelear con el oso, sin sacarte la mochila y sin parar de subir, y pelear con el oso y vencerlo. ¿Tú crees que vas a poder hacer todo eso? Subir, escalar la montaña, llevar la carga, porque es necesario llevar todas las cargas, sin dejarla de lado porque se te puede caer, y seguir subiendo, y encima pelear con un oso y vencerlo, y seguir subiendo mientras estás peleando y avanzar, y con la mochila encima. ¿Qué necesitas ser? ¿Un superhombre? ¿Una supermujer? Bueno, esto de lo que te está hablando el Señor es el poder de su fuerza, hermano. Es el poder de Dios. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de tu fuerza de voluntad, de tus ganas, de que si el viento sopla a favor, de que si las condiciones, si los astros se acomodan, de si el presidente Trump da una mejor... cambia de presidente, si las cosas se acomodan en la tierra y en el mundo. Estamos hablando de que tú tienes el poder de Dios imparable para cruzar un océano, mi hermano. El poder de Dios, la fuerza de Dios. Enfrentar un reto, desafío. ¿Sabes lo que me dijo? ¿Sabes lo que nos dijo el Señor que tenemos que hacer? Esto para ti, hermano. Pon el dedito así. Y esto que está acá viene para mí. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿Cuántos discípulos estás haciendo? De todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Discípulos a todas las naciones. Enseñándole, ¿a cuántas personas le estás enseñando a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes? ¿Tú estás haciendo todo esto que dice aquí? Haciendo discípulos, enseñándole todas las cosas. ¿Estás bautizando? ¿Has bautizado a alguien? No, yo no bautizo, el pastor dice, no, pero aquí dice que tú lo tienes que bautizar. Dice, hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos ustedes, no el pastor. Bueno, yo también tengo que bautizar, yo he bautizado a varios. Pero tú, ¿a cuántos has bautizado? ¿A ninguno? Bueno, ¿sabes por qué no? ¿Sabes por qué no? Saquemos el tema de que no te estoy pidiendo que bautices. Sacamos esto. ¿A cuántos discípulos estás haciendo? ¿Sabes por qué no haces discípulos? Porque estás con una carga, un peso, un enemigo que no lo has vencido porque simplemente no nos hemos enfrentado ni aferrado al poder de Dios. Pero si el poder y la fortaleza de Dios están en ti, tú puedes hacer discípulos a todas las naciones, los puedes bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y les puedes enseñar a obedecer todo lo que Él ha mandado, y les aseguro que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, haciendo que fortaleciéndonos. Amén. Por eso, mi querido hermano, tú puedes decir hoy, voy a crear mi propia empresa para alcanzar a los perdidos con el Evangelio de Cristo. Voy a utilizar mi lugar de trabajo para alcanzar a los perdidos para Cristo. Voy a estudiar una carrera para ser un profesional que alcance a los perdidos con el Evangelio de Cristo. Voy a capacitarme, ser un líder, un ministro del Evangelio. No puedes, no tengo dinero, no tengo recursos, no tengo... Muchas cosas no tenemos, pero ¿sabes lo que tenemos? ¿Qué tenemos? La fuerza del Señor. Amén. Fortaleceos en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el poder de su fuerza. Mira, hermano, Filipenses 4:13, usted dice, ay, pastor, todo esto que usted dice es para ti, hermano, y es para mí, porque
Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que ¿qué? Que me fortalece. Ahora usted puede leer esto y dice, esto es una frasecita linda que escribió el apóstol Pablo porque era lo que él sintió en ese momento. Era como que si él hubiera tenido Facebook en ese momento, él hubiera escrito en Facebook esa frasecita y hubiera esperado cuántos likes hay. Qué linda frase que se me ocurrió. Esto es la palabra de Dios que se lo dijo a él y él la transmitió, la insertó en la palabra y te la está diciendo a ti y me la está diciendo a mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo aquello que el Señor nos está demandando hacer. Lo podemos hacer con el poder de Cristo que nos fortalece. Amén. Dios no te está diciendo qué te gustaría hacer. Hermano, quiero terminar diciéndote esto. De todo lo que sabes que Dios te ha pedido que hagas, ya has escuchado muchas palabras de Dios, ya tienes la palabra de Dios en tu mano, ya la tienes ahí, todo lo que Él te ha pedido que hagas. ¿Qué cosas estás postergando? ¿Qué cosas no estás enfrentando? ¿Qué batallas has perdido? Y puedes decirle hoy, voy a tomar las fuerzas del Señor para que se manifieste en todas estas áreas, para llevar una carga, una adversidad, una tragedia, algo, una situación adversa, para enfrentar un peso, para soportar un peso y llevarlo, llevar ese peso, ese gran peso, con la fuerza del Señor. Amén. Voy a tomar la fuerza del Señor para vencer cualquier enemigo que me está acechando. Voy a tomar la fuerza del Señor para despojarme de todas esas cosas inútiles que están en mi vida. Voy a tomar la fuerza del Señor, y fortalecerme en Él para cumplir con lo que Él me ha demandado hacer, para llegar a los objetivos que Él me ha demandado. Amén. Para desarrollar y usar mi talento, mis dones, mis capacidades. Todo lo voy a hacer en la fuerza del Señor. Y mi querido hermano, tienes algo sobrenatural y poderoso que está a nuestra disposición. Es la fortaleza del Señor. Yo la necesito para pastorear una congregación, para aconsejar, para tener sabiduría, para guiar a las personas, para mi familia, tantas cosas. Yo necesito la fortaleza del Señor para enfrentar desafíos, para lograr metas, para sacarme cosas de encima, para derribar y destruir a los enemigos. Necesitamos la fortaleza del Señor. Amén. Está a nuestra disposición. Quizás tú puedes hacer una oración en esta hora, y ahí yo escribí esta oración. Dice que puedo decir, Señor, hay muchas cosas en mi vida que me impiden crecer como yo debiera crecer, servirte como debiera servirte. Hay circunstancias, hay condiciones, hay pecados y un sinnúmero de cosas que me atan y paralizan. Dile así al Señor, Señor, hay muchas cosas que me impiden crecer como yo debería crecer, me impiden servirte como debiera servirte. Hay circunstancias, hay condiciones, hay pecados y un sinnúmero de cosas que me atan y paralizan. Pero hoy, Señor, voy a tomar una de estas cosas que yo sé que tengo que hacer, uno de estos deseos que quiero lograr para tu gloria, una de esas áreas en las que quiero conquistar para tu gloria. Y lo voy a lograr, amén. Lo vas a lograr y venceré con el poder de tu fuerza, Señor. Dice la palabra de Dios que dará la fuerza al cansado, al que no tiene ninguna. Él levanta y renueva nuestras fuerzas y nos hace que levantemos las águilas, corramos y levantemos águilas y volemos como las águilas. Y me encanta en el libro de Éxodo un hombre llamado Caleb, que fue uno de los que con Josué entró a la tierra prometida. Tenía 80 años.
Y él dijo, voy a tomar esa ciudad porque tengo fuerzas en el Señor para ir y conquistar una ciudad y vencerlo. Él no dijo, ya soy viejito, ya me jubilé, ya me retiré, y ahora que vayan los más jóvenes. Él tomó la fuerza del Señor y conquistó reinos. Y esto es lo que el Señor te está llamando a hacer a ti y a hacer a mí. Fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Oh Padre Celestial, en esta hora quiero presentar a tus hijos y a tu pueblo en esta mañana, diciéndote, Señor, que estamos dispuestos a tomar, a fortalecernos en Cristo, fortalecernos en ti, para enfrentarnos a los ataques del enemigo, para enfrentarnos, Señor, a las cosas que nos quieren detener en la carrera cristiana, para enfrentarnos a vencer cosas que nos quieren nublar la vista y desanimar, para tener un ánimo renovado, constante. La fuerza necesitamos de ti para sobrellevar una carga que tú nos has puesto, que nos has dado, para hacer frente a una prueba, para atravesar un valle de lágrimas, un valle de sombra de muerte. Lo podemos todo atravesar, caminar, subir una montaña, vencer un enemigo, alcanzar una meta, solo con la fuerza que tú das, fortaleciéndonos en el poder de tu fuerza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Gracias, Pastor Ricardo. Amén, pastor. Gracias, queridos hermanos. Muy bien. Amén. Así estamos. Bueno, queridos hermanitos, gracias por compartir este hermoso tiempo.